Vamos a continuar la clase de hoy. Continuaremos con geometría plana, empezando por lo que es un polígono. Entonces aquí nomás estamos definiciones previas. Poligonal es una línea continua con distintos puntos que tienen distinta dirección. Entonces este conjunto de líneas es lo que se conoce como poligonal. Y si completo el ciclo, sería la poligonal cerrada de n lados. Entonces los puntitos, que serían P1, P2, P3, por ejemplo este es P1, P2, son los vértices. Y los segmentos P1, P2, P2, P3 serían los lados de la poligonal. Ya, si los lados no se intersectan entre sí, es decir, no ocurre esto, entonces la poligonal divide al plano en dos secciones, en una exterior y otra interior. Ya, definimos polígono, la unión de la poligonal con lo que está dentro de la poligonal. Entonces un polígono puede ser convexo o no convexo, como ya vimos. Entonces vamos a tratar por ahora solo con convexos, polígonos convexos. Una diagonal, vamos a ver algunos elementos del polígono. Diagonal son la unión entre dos vértices, líneas que unen dos vértices. Y en un polígono convexo, las diagonales siempre están en el interior. Tenemos también ángulos interiores, son los ángulos definidos por los vértices. Entonces aquí tenemos que por ejemplo, este polígono de 5 lados posee 5 ángulos interiores. Además podemos ver que poseen 1, 2, 3, 4 diagonales. No, 5 diagonales. 5 diagonales. Además tenemos el concepto de ángulo exterior, que es el suplementario del ángulo interior. Este es el ángulo exterior y este es el ángulo interior. Tenemos la definición de los polígonos dependiendo de la cantidad de lados que tiene. Sabemos que, bueno, de 3 lados es triángulo, de 4 es cuadrilátero, de 5 pentágono, hexágono y así sucesivamente. Aquí están, por ejemplo. Ahora, tenemos propiedades de polígonos. Entonces, primera propiedad muy importante es que podemos calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono. Entonces, dado por ejemplo un polígono cualquiera, nosotros podemos saber cuánto suman todos sus ángulos interiores. La suma de sus ángulos interiores va a ser igual a n-2 por 180, donde n es la cantidad de lados. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un triángulo, la suma de sus ángulos interiores son 180 grados. En un cuadrado, o bueno, en un cuadrilátero, la suma de sus ángulos interiores siempre es 360 grados. Porque, bueno, el número de lados es 4. Y en un pentágono, la suma de sus ángulos interiores sería 540 grados. Tenemos además que la suma de sus ángulos exteriores también se puede calcular y es constante. Es decir, es igual para todo número de lados y igual a 360. Es decir, por ejemplo, en este polígono, si sumamos todos sus ángulos exteriores, aquí los tengo, este y este, siempre va a sumar 360. No importa el número de lados, pueden ser 5 en este caso, pueden ser 6, 7, etcétera, siempre van a ser 360. El número de diagonales que se pueden trazar de un vértice en un polígono de n lados es n-3. Eso se lo puede ver porque, por ejemplo, sea este polígono de 5 vértices o 5 lados. Entonces, si tomamos un vértice, las diagonales las puedo trazar al resto de vértices. Por ejemplo, este y este. Excepto, pues el vértice que está al lado, pues ahí sería un lado. El vértice que está al otro lado sería otro lado. Y el propio vértice. Entonces, en ese caso, esos tres no serían diagonales, pero para el resto sí. Por eso sería n-3. Porque no puedo trazar para este, ni para este, ni para este. Entonces, para cada vértice, puedo trazar n-3 diagonales. Y el número de diagonales total de un polígono que se pueden trazar de n lados es n por n-3 sobre 2. N por n-3 sobre 2. Entonces, ¿hasta hay alguna pregunta con respecto a las propiedades de los polígonos que gusten hacer? Se cuenta los ángulos internos, la suma con esta fórmula, y los externos, siempre constante, igual a 360 grados. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Ahí. Tenemos ahora un polígono de n lados si sé que es regular, si solo si sus lados son iguales y sus ángulos también. Por ejemplo, en el caso del triángulo sabemos que son los triángulos equiláteros y en el cuadrado, en el
cuadriláteros, los cuadrados. Ahora, algo que podemos hacer es, por ejemplo, calcular el ángulo que tiene un polígono regular. Por ejemplo, el de un triángulo, como sabemos que la suma de 180 grados, la suma de sus ángulos, entonces podemos dividir 180 para 3 y ver que cada ángulo debe medir 60 grados. Lo mismo para un cuadrado, sabemos que la suma de sus ángulos es 360, entonces lo podemos dividir para 4 y vemos que cada ángulo debe medir 90 grados. 360 para 4 es 90. Y así, por ejemplo, con un pentágono, sabemos que la suma de sus ángulos es 540, entonces podemos obtener que cada uno de sus ángulos debe medir 540 dividido para 5, que sería en este caso 108. 108 grados, por ejemplo. Cada ángulo de un pentágono regular debe medir 108, por ejemplo. Tenemos también la definición de semejanza y congruencia. Ya vimos la definición de congruencia, que dijimos básicamente que son dos figuras iguales en forma y en longitud. Básicamente solo están una a otra desplazada con respecto a la otra. En cambio, decimos que dos figuras son semejantes cuando guardan proporcionalidad, es decir, mantienen la forma, pero no el mismo tamaño. O sea, son figuras proporcionales que tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Entonces se va a definir eso. Profe, Sí, dime. también aplica para paralelogramo, si tienen las mismas medidas. Un paralelogramo, o sea, sí, todo esto aplica para cualquier polígono. También para un paralelogramo, bueno, deberían ser dos paralelogramos. Deberías ver, por ejemplo, que si tienen la misma forma, con forma me refiero básicamente a los ángulos internos. O sea, con misma forma tienen que tener los mismos ángulos internos. Entonces serían semejantes. Y para que sean congruentes, tienen que tener los ángulos y además un lado igual, por ejemplo. Y ya con eso harías que sean semejantes, sean congruentes. Sí, todo esto aplica para cualquier polígono. Ahora, tenemos el teorema de Tales. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice el teorema de Tales? Nos da tres rectas paralelas, dos rectas transversales. O sea, dos rectas que la atraviesan. Entonces tendremos las siguientes proporcionalidades. Básicamente, para cada par de rectas paralelas, podemos igualar las longitudes de las rectas transversales, bueno, la razón de las longitudes de las rectas transversales entre sí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para estas dos rectas paralelas, tenemos que AB, A'B' va a ser igual a, por ejemplo, con estas dos, BC, B'C'. AB, A'B', BC, B'C'. Entonces, esto sobre esto es igual a esto sobre esto. O también entre las dos rectas paralelas, la A con C sería AC, A'C'. Entonces, la razón entre longitudes entre las dos rectas paralelas es igual para cualesquiera dos rectas paralelas. Ya sea estas dos, que sería AB, A'B' o BC, B'C'. Y eso va a ser igual también a AC, A'C'. Entonces ese es el teorema de Tales. Necesitamos que tengamos rectas paralelas. Y también tenemos un corolario que básicamente podemos usar un punto de intersección de las dos rectas transversales, como también como punto para ver el punto como que si aquí hubiera otra recta paralela. Entonces podemos también sacar, aquí más o menos también esto es semejanza de triángulos, pero también se lo puede ver como teorema de Tales. Por ejemplo, en este caso yo puedo decir que CO, como si este fuera un punto, también hubiera una recta paralela aquí. Es decir, de acá a acá, dividido para OA. No, bueno, aquí sería bueno verlo de esta manera. CO sobre C' O es igual a OA sobre OA'. Esto sobre esto es igual a esto sobre esto. Por ejemplo. No, debería ser así, debería ser al revés. Esto sobre esto es igual a esto sobre esto. Luego, OA. Ajá, está bien. Debería ser OA' sobre OA.
Sí. Esta es mayor que la que está acá y esta es mayor que la que está acá. Sí, déjenme cambiar aquí. Estoy seguro que eso aquí debería ser de esta manera. Ya. Entonces, como les digo, el CO sobre C'O debe ser igual a OA sobre OA' sobre OA. Entonces, déjenme copiar eso aquí. OA'. Sobre OA. Ya. Ahí estaría bien. Entonces, esto de aquí no estaría correcto. Repito de nuevo. CO sobre C'O es igual a OA' sobre OA. Este es A'. Ya. O dicho de otra manera, también podemos ver que B'C, bueno, BC. Ah, no, sí estaba bien, perdón. No alcancé a ver bien. Este es A', este es B' y este es C'. Entonces C'O. Sí, está bien, está bien. Déjenme borrar de nuevo. Disculpen. Ya ver. Estaba viendo mal aquí. Este es B', este es C' y este es A'. Entonces este es A', B', C'. Entonces lo que tenemos es lo que dice aquí, o dicho de otra manera, CO sobre CO', CO, C'O es igual a OA o A'. Esta que está aquí. O esta que está aquí, están bien. Ya. Igual esto es mejor verlo como si fuera semejanza de triángulos. Ya, entonces se cumple esta desigualdad. Repito de nuevo, CO, C'O es sobre OA o A'. Ya. Entonces ese es el teorema de Tales. Entonces, por ejemplos de uso, tenemos el siguiente triángulo. Nos dice que L1 es paralelo a L2. Entonces tenemos que, me dicen que OA es 2x más 12, AB es 4x, OC es 5x más 8 y CD es 4x más 1. Me piden determinar el valor de x. Entonces, ¿cómo puedo usar aquí? Puedo usar Tales porque tengo dos rectas paralelas y dos rectas que la atraviesan. Y aquí en un punto. Entonces, usando el teorema de Tales, podemos nosotros decir que las razones entre los lados son iguales entre dos rectas paralelas distintas. Como le digo, o sea, se puede asumir que aquí hay una recta paralela. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que OA sobre OC es igual a AB sobre CD, que es lo que está aquí. OA, esta distancia sobre OC es igual a AB sobre CD. Dense en cuenta que aquí, esto sobre esto es igual a esto sobre esto. Entonces lo que hago es reemplazar los valores que yo ya sé. OA es 2x más 12, OC es 5x más 8, AB es 4x y CD es 4x más 1. Entonces aquí tengo estos valores reemplazados, luego puedo hacer el producto en cruz, me queda esta expresión, multiplico y me queda una cuadrática. Resuelvo la cuadrática. Eso, bueno, eso ya sabemos resolver, factorizamos. Y igualamos y nos queda que x puede ser 2 o x puede ser menos 1/2. Entonces, menos 1/2 no puede ser solución porque eso querría decir que, por ejemplo, AB me diría 4 por menos 1/2, es decir, AB me diría menos 2, lo cual no es posible. No podemos tener longitudes negativas aquí. Entonces, la única solución es x igual 2. Y con eso puedo calcular los valores de, por ejemplo, del resto de ángulos, reemplazando. 2 por 2 más 12 sería 16. Y así reemplazo AB sería 8, OC sería 18 y CD sería 9. Entonces esa sería la solución del primer ejercicio. Como de nuevo les digo, el teorema de Tales es lo que usé. Lo importante es ver que OA sobre OC es igual a AB sobre CD. Las distancias. Acá tengo otro ejemplo. De uso tengo que L1 es paralelo a L2, que es paralelo a L3. Entonces tengo, y estas es rectas transversales S y T. Y aquí me dicen que mide 8, 24.
X y 15. Entonces, de nuevo, por el teorema de Tales, yo sé que la razón de estas dos distancias debe ser igual a la razón de estas dos. En orden, o sea, 8 sobre X es igual a 24 sobre 15. 8 sobre X, 24 sobre 15, despejo X. X paso a multiplicar, bueno, 24 a dividir y 15 a multiplicar. Me quedaría 15 por 8 sobre 24 y X me quedaría 5. Ya después de simplificar. Aquí puedo simplificar tercera. Y octava también. Me quedaría 5 entonces. Listo. Hasta ahí entonces con respecto a estos dos ejercicios. ¿Alguna pregunta con respecto al teorema de Tales? Imagino que el teorema de Tales es nuevo, bastante nuevo para la mayoría. Pero básicamente te define, todo esto aquí vamos a ver geometría. Vamos a ver razones entre longitudes de lados. ¿Y cómo podemos hacer las razones? Pues usando tales o más adelante vamos a ver semejanza de triángulos. Entonces recuerden de nuevo, tales te permite sacar que las razones entre las rectas, bueno, los segmentos que te quedan entre dos rectas paralelas sean iguales. Entonces, por ejemplo, la razón entre estos dos segmentos es igual a la razón entre estos dos de acá. 8 sobre X es igual a 24 sobre 15. Y lo mismo acá, la razón sobre estos segmentos es igual a la razón de estos dos que están acá. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo. Si no, para continuar. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Tenemos ahora polígonos semejantes y congruentes. Como les dije, esto es lo que también es muy similar a lo que estamos viendo acá. Se dan cuenta acá es razón entre lados, usando tales, usando dos líneas paralelas y estas distancias. Entonces acá también vamos a hacer algo muy similar. Solo que en este caso vamos a usar lo que se conoce como polígonos semejantes. Dado dos polígonos de n lados y n vértices, y de n lados y n vértices. Entonces, dos polígonos son semejantes si cumplen esta propiedad, que es la más importante. Las razones entre sus lados equivalentes son iguales entre sí. Y además, sus ángulos son iguales entre sí. Entonces, estas dos condiciones cumplen los polígonos semejantes. Normalmente vamos a usar esta condición, que los ángulos son iguales, para concluir que son semejantes y luego usamos la primera propiedad para hacer razones entre lados. Fracciones entre la longitud de sus lados. Y bueno, dos polígonos son congruentes, sí, son iguales sus lados, o sea, son completamente iguales. Recordemos que semejantes son que poseen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Poseen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Ya. Entonces, empezando por polígonos, tenemos el triángulo, son de tres lados, están divididos según sus longitudes de los lados, en escaleno, isósceles, equilátero. Imagino que la mayoría ya debe haber visto estas definiciones. Escaleno que no tiene lados congruentes, o sea, lados iguales. Isósceles que tiene dos lados iguales. Y equilátero que tiene tres. Y según el medio de ángulos, tenemos rectángulo, acutángulo, equiángulo y obtusángulo. Obtusángulo que tiene un ángulo obtuso, equiángulo todos sus ángulos son iguales. Acutángulo que tiene tres ángulos agudos. Y recto que tiene rectángulo que tiene un ángulo recto. Tenemos propiedades de triángulo. Entonces, dado un triángulo, tenemos las siguientes propiedades que son bastante útiles, que vamos a usar bastante. La suma de las medidas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 90, es decir, dado este triángulo rectángulo, donde aquí tengo el ángulo recto, entonces este ángulo alfa más este ángulo beta miden 90 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los tres ángulos mide 180 grados, entonces como aquí hay 90, acá la suma entre los dos debe ser 90. Los ángulos interiores de un triángulo equilátero miden 60, como ya les demostré hace poco. Sabemos que los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Si lo divido para 3, serían 60. Cada ángulo debe medir 60. Tenemos que la medida del ángulo exterior es la suma. La medida de un ángulo exterior de un ángulo es la suma
de los ángulos que no contiguos a ese ángulo que está aquí. Por ejemplo, si este ángulo es alfa y este ángulo es beta, entonces este ángulo es alfa más beta. También es fácil de demostrar porque recordemos que la suma de los tres ángulos es 180 grados. Entonces aquí debería haber 180 menos alfa menos beta para que la suma de estos tres ángulos sea 180. Por lo tanto, aquí debe haber alfa más beta. Entonces esa propiedad. También vemos que la medida del ángulo exterior es mayor que cualquier ángulo interior no adyacente. O sea, este ángulo es mayor que estos dos. Bueno, por la suma de los dos, sabemos que va a ser mayor que estos dos. La suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo es 360. Ya vimos eso, que se cumple para cualquier polígono. Cualquier polígono, la suma de sus ángulos exteriores es 360. Y todo triángulo equilátero es equiángulo y viceversa. O todo triángulo equiángulo es equilátero. Propiedades importantes, especialmente, bueno, el 1, el 2 y el 3. Las tres primeritas. Sería bueno que las tengan bien claro. ¿Alguna pregunta? Por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Ya. Y bueno, también la otra propiedad que no está copiada, pero que la suma de todos los ángulos dentro de un triángulo de un triángulo cualquiera es 180 grados. Entonces esa propiedad también es muy importante. Así que hay que tenerla bien clara esa de ahí. Bueno, tenemos algunos conceptos de triángulos. Vamos a verlos un poquito rápido porque no se usa mucho. Tenemos las bisectrices. Sabemos que las bisectrices son los que dividen el ángulo por la mitad. Si yo dibujo las tres bisectrices, tenemos el incentro, denotado por I. Se llama ese punto como incentro. Y es el centro del círculo inscrito al triángulo. Definimos mediatriz como el conjunto de puntos que equidistan de dos puntos. La mediatriz de AB sería esta línea roja que está aquí. Las tres mediatrices, si yo las dibujo, se intersectarán en un punto llamado el circuncentro, que es el centro del círculo circunscrito. Tenemos las alturas. Podemos sacar alturas relativas para cada base. Aquí sacando 90 grados. Y este sería el ortocentro, la intersección de las tres alturas. Finalmente la mediana, que es de un vértice a la mitad del otro ángulo. Si yo intersecto las medianas, se llamará el centro de este punto, se llama baricentro o centro de masa o gravedad. Las medianas cumplen una propiedad con respecto a su baricentro, muy interesante. Digamos, por ejemplo, a ver, déjenme poner aquí, esto se ve como F. Este es G, el baricentro. Y este es A. Entonces esto se cumple para no, este es C, esto es C. Entonces se cumple para cualquier mediana con respecto a al baricentro. Sabemos, por ejemplo, que 2GC, o sea, la longitud de no, es de 2GF. Esta longitud al doble es igual a la longitud de GAC. Ya. Tenemos esta propiedad de GF, el doble, es igual a GC. Ya, eso se cumple para cualquier mediana. Solo que en este caso se une nomás para probar. Tenemos algunos otros teoremas más respecto al triángulo. De nuevo, los ángulos interiores son 180 grados. La suma de los tres ángulos interiores son 180 grados. Tenemos la desigualdad triangular, que básicamente dice que un lado tiene que ser menor a que la suma de los otros dos lados. O dicho de otra manera, la suma de dos lados es mayor que el otro lado. Estoy hablando de longitudes. La longitud de la suma de estos dos lados tiene que ser mayor que el otro. Tengo que también, en todo triángulo, si tenemos lados iguales, tenemos que se oponen ángulos iguales. Otro teorema interesante es que el centro de la hipotenusa en un triángulo rectángulo equidista de los tres otros vértices. Es decir, este punto tiene esta igual distancia que A, que B y que C.
Por eso también es el centro de la circunferencia circunscrita de ese triángulo rectángulo. Este puntito O. Y en un triángulo isósceles, la altura, la mediana, bueno, también la mediatriz y la bisectriz coinciden. O sea, aquí, si yo tengo este triángulo isósceles y yo dibujo aquí la altura, va a ser también la mediana, es decir, esto también va a dividir al ángulo, al lado opuesto en dos. Va a ser también la mediatriz y la bisectriz, es decir, va a dividir el ángulo en dos. Todo es la misma recta. Eso solo cumple con los isósceles. Y solamente en este, porque si saco la de acá, sería diferente para todos. Y tenemos también que en un triángulo equilátero se cumple eso para todas las medianas, mediatrices, etc. Entonces, básicamente se cumple que el circuncentro, el incentro, el ortocentro, el baricentro es lo mismo, coinciden. Y debido a la propiedad de la mediana, se cumple esta propiedad, esta de aquí, que esto es 2/3 de todo AD y esto es 1/3 de AD. La propiedad que vimos de la mediana. Finalmente, tenemos que en un triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa es igual a la media geométrica, que básicamente es la raíz cuadrada de A por B. Las longitudes de los dos segmentos que definen dicha altura en la hipotenusa, A por B. H es igual a la raíz cuadrada de A por B. Ahora, esto se puede demostrar y lo voy a hacer aquí y quiero explicarles bien el proceso de sacar la semejanza de triángulos, que es muy importante para todo lo que vamos a ver. Entonces, yo les recomendaría, por ejemplo, al momento de sacar semejanzas, ¿cómo hacerlo? Normalmente va a ser viendo ángulos. Entonces, yo tengo que poner ángulos y ver qué ángulos puedo poner y ver qué figuras tienen ángulos iguales, porque de esa manera yo sé que van a ser semejantes. Entonces, por ejemplo, tengo este triángulo, aquí un triángulo rectángulo cualquiera, tengo aquí sus 90 grados, esta sería la hipotenusa y yo dibujo su altura, h. Entonces, una vez que dibujo la altura h, yo defino los siguientes ángulos, el BAC como alfa y BCA como beta. Entonces yo sé que como este ángulo mide 90 grados, sus dos ángulos también deben medir 90 grados, alfa más beta. Y además, como aquí hay 90 grados, aquí debe haber también beta. Y como aquí hay 90 grados, aquí también debe haber alfa. Entonces básicamente vamos llenando usando las propiedades de suma de ángulos, de que los ángulos miden 90 grados. Y vemos que estos dos triángulos son semejantes. El triángulo ADB y el triángulo BDC. Aquí hay 90 grados, aquí hay alfa y aquí hay beta. ¿Se dan cuenta que roté este triángulo, lo puse horizontal? Entonces yo hago eso porque de esa manera es más fácil ver cómo hago la semejanza entre dos triángulos. La semejanza, como les dije, entre dos triángulos es sacar la razón entre lados. Entonces, por ejemplo, en este caso yo sacaría la razón de estos dos triángulos. La razón sería este lado sobre este, los dos rojos, es igual al lado azul sobre el azul. Entonces, básicamente eso es semejanza. Yo saco la razón entre lados correspondientes. Este lado es correspondiente a este y este lado es correspondiente a este. Entonces sería A sobre H es igual a H sobre B. Por lo tanto, H al cuadrado es igual a AB, A por B. El H paso a multiplicar y el B paso a multiplicar. Me queda que H es raíz de AB. Y es básicamente eso es la propiedad que dice. Entonces acabo de mostrar el teorema 7.10. El teorema 7.10 dice que la altura es igual a la raíz cuadrada de A por B. Y aquí está la demostración. Son dos triángulos semejantes que se obtienen. Saco la semejanza de triángulos y puedo obtener el valor de H, que en este caso es raíz de A por B. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta con respecto a la semejanza? Más que todo con respecto a la semejanza que acabo de hacer aquí, que es básicamente lo que más se va a usar de aquí en adelante. Semejanzas de triángulos. ¿Alguna pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, entonces continuaré. Voy a ver si hago más ejercicios. Bueno, pues de hecho vamos a hacer más ejercicios de semejanza. Básicamente voy a hacer siempre lo mismo. Voy a sacar los dos triángulos. Y voy a hacer la razón entre los triángulos correspondientes, entre los ángulos, entre los lados correspondientes. Ahora, ¿cómo sé cuándo dos triángulos son semejantes o congruentes? Pues bueno, uso los criterios. Básicamente, estos criterios son para determinar congruencia. Dado dado dos triángulos, si tienen un ángulo de igual medida y están formados por lados de longitudes iguales, entonces los dos triángulos son iguales. Básicamente, si por ejemplo estos dos triángulos tienen un ángulo de igual medida y los lados de ese ángulo son iguales entre sí, es decir, este ángulo es igual, este lado es igual a este y este lado es igual a este, entonces los dos triángulos son congruentes. Tienen todos sus lados iguales. El de acá también va a ser igual de acá. También el criterio ángulo-lado-ángulo. Si tienen un lado igual y los dos ángulos adyacentes a ese lado son iguales, es decir, este ángulo es igual a este y este de acá es igual a este de acá, entonces eh, son iguales entre sí, son congruentes, tienen todos sus ángulos, sus lados iguales. Y finalmente, bueno, si tienen sus tres lados iguales, pues también son congruentes, naturalmente. Ahora, para determinar semejanza entre triángulos, normalmente voy a usar este criterio, el ángulo-ángulo. Si tengo dos triángulos que tienen dos ángulos iguales, pues entonces el otro también va a ser igual y por lo tanto son semejantes. Y podré aplicar lo que acabo de hacer acá, que es muy importante y muy útil. La razón entre sus ángulos, entre sus lados correspondientes. Tengo ahora otro criterio, que si por ejemplo tengo que un ángulo son igual y la razón entre sus dos lados, por ejemplo, este P1, P3 sobre Q1, Q3 es igual a P2, P3 sobre Q2, Q3, entonces también son semejantes, teniendo este ángulo igual y que se cumpla esta acá. Y finalmente, bueno, si las longitudes de sus tres lados son proporcionales, pues naturalmente va a ser semejante. Pero normalmente esto es lo que vamos a usar nosotros como consecuencia. Esto normalmente no lo vamos a usar como, no vamos a verlo para que sean semejantes. ¿Ya? Más que todo este criterio es el más importante. Si dos ángulos son iguales entre dos triángulos, entonces el tercero también va a ser igual y por lo tanto van a ser semejantes. Y voy a poder aplicar estas razones. ¿Ya? Tenemos finalmente también el teorema de Severino y Menelao, que, bueno, no son utilizados, pero ahí están por si acaso, definidos en el libro de esa manera. Ahora, un ejercicio resuelto más, tenemos lo siguiente. Sea una figura donde A y B son paralelas. AB es paralelo a F. Además me dicen que BC es perpendicular a AF y DE es perpendicular a F. O sea que hay 90 grados. Me piden hallar, me dicen que X y Y, X está aquí y Y está acá, y me dicen que están en relación de 2 a 7. Entonces, Y menos X es... Entonces yo lo que hago primero aquí es llenar los ángulos. Entonces como aquí me dicen que hay ángulos perpendiculares, yo les pongo aquí los cuadritos que quieren decir. Estos cuadritos, por si acaso, quieren decir que los ángulos son rectos. Estos cuadritos quieren decir que esos ángulos son rectos. Entonces yo sé que aquí hay X y además yo sé que este ángulo le pondré alfa. El ángulo AFE le pongo alfa. No importa la letra que le pongamos, pero yo sé que aquí hay alfa. Como EF es paralelo a AB, entonces aquí también debe haber alfa, porque son alternos internos. Vemos que aquí hay alfa, aquí hay 90, aquí hay alfa, aquí hay 90. Entonces estos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo FDE, tienen dos ángulos iguales y por lo tanto el tercero también tiene que ser igual, ya que son semejantes, usando el criterio ángulo-ángulo. Dos ángulos iguales, alfa y 90, alfa 90, entonces tienen que ser semejantes. Por lo tanto, el otro ángulo debe ser igual, entonces aquí hay X, acá también debe ser X. Y de esa manera yo puedo ver que X más Y, X y Y son suplementarios
bueno, adyacentes también, es decir, suman 180 grados. Ya tengo una ecuación, la otra ecuación la puedo obtener con el hecho de que x y y están en relación de 2 a 7. Eso quiere decir que x sobre y es igual a 2 sobre 7. Y despejando x puedo ver que x es igual a 2y sobre 7. Ahora este valor de x lo reemplazo en la ecuación x más y igual a 180. Y me va a quedar 2y sobre 7 más y igual a 180. Hago la suma, 9y sobre 7 igual a 180. Despejo y, paso a multiplicar el 7 y el 9 a dividir. Y me queda que y es igual a 140. Después de simplificar aquí novena, 1, novena 20 y 20 por 7 140. Entonces y es 140. Aquí puedo hallar x. Y es 140, 2 por 140 sobre 7. X es 40. Finalmente, y menos x sería 140 menos 40, que es igual a 100. Y esa sería la respuesta en este caso. ¿Alguna pregunta? Pregunten. Cualquier cosita que quieran Profe, preguntar. ¿por qué 7 y 9 lo inviertes? Ah, ya, el 7 lo pasé a multiplicar. El 7 está dividiendo, entonces lo paso a multiplicar. Y el 9 está multiplicando allí, entonces lo paso a dividir. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Ya, Entonces profe. lo de siempre, sí. Paso a multiplicar, paso a Sí, sí. dividir. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, es recomendable, al menos aquí, como lo repito de nuevo, llenar los ángulos. O sea, tú defines aquí 90, 90 porque, bueno, tú sabes que aquí son perpendiculares. Y además aquí yo pongo un ángulo cualquiera alfa y yo sé que acá también va a medir alfa. Para de esa manera yo ver qué triángulos pueden ser semejantes. Entonces estos semejantes y estos serían semejantes. Ya. Entonces, nomás para ver, para aclarar. mm, Bueno, nomás para decir, es que tendría que dibujar los dos triángulos de nuevo. Esto quiere decir, por ejemplo, que tenemos estos dos triángulos, así. Entonces, si quisiera sacar la semejanza de esos dos triángulos, no sé, tal vez lo necesite, ahorita no, obviamente, pero tal vez en algún otro ejercicio sí lo necesite. Tengo que ver que estén de la misma forma para que se me haga más fácil. Entonces, por ejemplo, aquí digo que esto es 90, aquí es alfa, aquí también 90, aquí es alfa. Y puedo ver, por ejemplo, que este vértice G, uy, este vértice G, este es F y este es D. De EF. Y el otro triángulo sería, por ejemplo, aquí sería C, porque es el del ángulo recto. Acá sería A y acá sería B. Entonces aquí sería, como vimos, X y acá sería X también. Entonces estos dos triángulos son semejantes y de esa manera yo puedo sacar la semejanza de triángulos. Entonces repito la semejanza. Bueno, mejor dicho, digo la semejanza. Aquí no hablamos nada de lados, entonces no sirve de nada sacar semejanzas. Pero, por ejemplo, si me pidieran sacar, una forma de sacarla sería D sobre DE sobre BC es igual a EF sobre CA. Entonces, dense cuenta que yo divido ángulos correspondientes, lados correspondientes. Por ejemplo, aquí, como les digo, DE sobre BC es igual a EF sobre CA. Y así puedo hacer cualesquiera dos ángulos correspondientes. ¿Ya? ¿Tiene más preguntas? Entonces continúo. Vamos a hacer más semejanzas pronto. Ya. Aquí tenemos algunas dos semejanzas bien clásicas. Nos dan lo siguiente, un triángulo, y acá nos dan otro triángulo más pequeñito. Nos dicen que DE es paralelo a BC. DE es paralelo a BC. Y nos dan que AB mide 10, BC es 8, AD es 4 y me piden determinar DE. Entonces DE es el que está aquí. Entonces DE
este valor que está aquí, y eso es lo que me pide determinar. Ahora, yo puedo llenar ángulos de nuevo, como lo que voy a hacer ahorita. Como este triángulo, este es paralelo al de acá, entonces este ángulo de BC es igual a ADE, porque son paralelas. Y el ángulo AED es igual a ACB. Entonces estos dos ángulos son iguales, estos ángulos son iguales. Y puedo yo sacar los triángulos ADE, el que está aquí, y el triángulo ABC. Entonces este ángulo es igual al que está acá, y este ángulo es el igual al que está acá. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer la semejanza porque nos piden hallar DE. Aquí sí estamos hablando de longitudes, entonces tenemos que hacer la semejanza. ¿Cómo queda la semejanza? De nuevo les digo, lados correspondientes sería AD sobre AB, esta que está aquí, es igual a DE sobre BC. Ahora, ¿cuál dos lados escojo? Pues depende de los datos que tenga y lo que me pidan. Tengo AB, tengo AD, entonces cogería estos dos de ley y aparte me piden DE. Y aparte tengo BC también. Entonces por eso escojo estos dos lados, que sería la acá. Entonces hago la igualdad. AD sobre AB es igual a DE sobre BC. Reemplazo. AD es 4, AB es 10, BC es 8. Y aquí despejo DE. Entonces DE, déjenme borrar aquí que parece un 5. DE va a ser igual entonces, despejando DE, a 8 por 4 sobre 10. Y eso es 3,2. Entonces DE es 3,2. Ahora, si considero, acá tengo otro ejercicio muy similar. Tengo este triángulo, y acá tengo DE es paralelo a BC. Y tengo que BC es 15, AB es 40, DB es 16, y me piden hallar la longitud del segmento DE. Entonces, de nuevo, como estas dos son paralelas, esto es algo bastante que aparece. Este ángulo va a ser a este igual a este porque son correspondientes. Correspondientes, entonces son iguales. Y este ángulo es igual al de acá. Correspondientes, ya que DE es paralelo a BC. Entonces, luego separamos los triángulos. Se dan cuenta que aquí los puse en orden. ADE y acá el ABC. Para ver mejor la semejanza. Estos ángulos igual al que está acá y este ángulo es igual al que está acá. Entonces, tenemos que la semejanza será AD sobre AB es igual a DE sobre BC. Y aquí puedo despejar DE. Me doy cuenta, por ejemplo, que AD sí tengo. No, AD no tengo, pero lo puedo sacar. AB sí tengo. Y BC también. ¿Cómo saco AD? AD es esta longitud. No sé cuánto vale, pero yo sé que AB mide 40 y BD mide 16. Entonces puedo sacar que AD es 24, restando ambos lados. Entonces 24 lo reemplazo y despejo DE. Paso a multiplicar el 15. Me va a quedar DE es 24 por 15 sobre 40, que es igual a 9. 9 pies. Y esa es la respuesta. 9 pies. Entonces pueden ver cómo se dice la semejanza. Usé dos lados que yo conozco, bueno, dos lados que al menos tengo datos, y hago la igualdad. Entonces, hasta ahí. Con respecto a estos dos ejercicios de semejanza, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que gusten hacer? Ok, si no hay preguntas, entonces continuamos. Como les digo de nuevo, la semejanza es muy importante, aprenderla bien y clara. Entonces pueden ver que
tengo que buscar que dos triángulos tengan sus ángulos iguales, los pongo en orden y simplemente hago la razón entre los lados correspondientes. En este caso sería AD sobre AB, DE sobre BC. Y acá sería, por ejemplo, AD sobre DE es igual a AB sobre BC. Podría ser, por ejemplo, AD sobre AE es igual a AB sobre AC. También podría ser. No hay problema en ese sentido, pero obviamente no lo uso porque no sé cuánto mide AE y no sé tampoco cuánto mide AC. Entonces por eso no uso la semejanza con esos dos triángulos. Bueno, entonces continuando. Tenemos también ahora el teorema de Pitágoras, que ya lo hemos visto bastante en trigonometría, pero sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Además tenemos ternas pitagóricas, son las soluciones de esta ecuación cuando los números son enteros. Tenemos 3, por ejemplo, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Tenemos la ley de senos. Básicamente nos dice que para un triángulo de longitudes A, B y C, y tienes ángulos opuestos a alfa, beta y gamma, es decir, tenemos los triángulos ABC y sus ángulos opuestos, por ejemplo, gamma es el opuesto de C, alfa es el opuesto de A y beta es el opuesto de B. Entonces tenemos que se cumple lo siguiente, que la razón entre el seno de un ángulo sobre el lado opuesto es igual para los tres ángulos. Es decir, seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B, que es igual a seno de gamma sobre C. Entonces esta es la ley del seno. Como pueden ver, puedo hallar con esta ley del seno, bueno, puedo hacer diversas igualdades. Por ejemplo, puedo hacer esta igualdad dependiendo de dos ángulos que me interesen. Y puedo ver que la ley del seno me puede servir sabiendo solo un ángulo, un lado. Para hallar el otro lado, bueno, sabiendo ambos ángulos. Tenemos también la ley del coseno. La ley del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras para cualquier triángulo. Básicamente, en todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de dos lados menos dos veces la multiplicación de esos lados por el coseno del ángulo entre ellos. Se cumple para cualquiera de los tres lados. Esta es la ley del coseno. La ley del coseno. Entonces, por ejemplo, un uso sería ejemplos de ejercicios resueltos con ley del seno o coseno. Tenemos, por ejemplo, tres pueblos ABC unidos por carreteras como se muestra en la figura adjunta. De AC es 6, de BAC es 9 y el ángulo que forman estas carreteras es 120. Entonces, ¿cuál es la distancia de A a B? Entonces, tengo este lado, tengo AC mide 6, tengo BC mide 9 y tengo que el ángulo entre ellos es 120. Entonces, ahí se usa la ley del coseno. La ley del coseno se usa cuando yo sé dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo lo que hago es hacer la ley del coseno. AB cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 por 6 por 9 por coseno de 120. Entonces tengo que calcular el coseno de 120. El coseno de 120 es menos un medio. Aquí déjenme mejorar esto que hice aquí. El coseno de 120 es igual al menos coseno de 60, es decir, a menos un medio. Y por lo tanto, reemplazando en la fórmula, tenemos que aquí sería menos 2 por 6 por 9 es 54. Y menos 2 por un medio es más 1. Entonces te quedaría esta suma, que es 117, más 54. Y finalmente A al cuadrado, AB cuadrado es igual a 161. AB es raíz de 171. Y esa es la respuesta, en este caso. Usé la ley del coseno para hallar esta distancia, que es raíz de 161 kilómetros. Creo que es poco más de 13 kilómetros, poquito más, no estoy bien seguro. 13 al cuadrado de 169. Poquito más de 13 kilómetros. Entonces, esta es la ley del coseno. ¿Alguna pregunta con respecto a su uso? Y ahí creo que la han de haber visto bastante en física, creo que sí se la usa bastante, si mal no me equivoco. La ley del coseno y la ley del seno.
Ya, entonces continuando. Tenemos un ejemplo de uso de la ley del seno. Tenemos aquí este triángulo ABC de ángulos 60, 45 y 40. Y me piden hallar el segmento BC, es decir, esta distancia BC. Entonces, ¿cómo sé que yo debo usar la ley del seno y no la ley del coseno? Pues porque no tengo el otro lado. Para usar la ley del coseno necesito saber al menos dos lados para hallar el otro. Entonces, como no tengo este lado, no puedo usar la ley del coseno. Entonces, para usar la ley del seno, yo debo, y queriendo saber este lado, yo debo saber el ángulo opuesto a ese lado, que lo denominaré como alfa. Entonces, ¿cómo sé cuánto vale alfa? Pues uso la propiedad de que la suma de los tres ángulos mide 180 grados. Entonces, alfa más 60 más 45 igual 180. Alfa es 75. Y aplico la ley del seno. La ley del seno me dice que seno de alfa sobre BC es igual a, como tengo este lado, pues naturalmente voy a usar este ángulo. Seno de 60 sobre 40. Entonces aquí tengo mi igualdad. Aquí yo puedo despejar BC. Como ya vimos, alfa es 75. Entonces sería seno de 75 sobre BC es igual a seno de 60 sobre 40. Ahora, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que el seno de 75 hay que calcularlo. Entonces, ¿cómo calculamos el seno de 75? Y esto sirve para para distintos ángulos. Podemos calcular diversos ángulos usando identidades trigonométricas. Por ejemplo, el del ángulo doble, el del ángulo medio o suma de ángulos. Con respecto a ángulos conocidos. En este caso, por ejemplo, el 75 es la suma de 30 más 45. Entonces podemos definir seno de 75 igual a seno de 30 más 45. Y usamos la propiedad de la suma de ángulos. Será seno de 30 más coseno de 45 más seno de 45 coseno de 30. Y reemplazo. Aquí debería ser más. Y reemplazo. Y me queda lo siguiente. Multiplico y me queda que el seno de 75 es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Después de multiplicar y simplificar. Ahora, este ángulo ya lo reemplazo bueno, no el ángulo, sino el seno de 75. Lo reemplazo. Me queda esta igualdad. En vez de seno de 75 es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Sobre BC es igual a raíz de 3 sobre 2, que es el seno de 60, sobre 40. Entonces BC paso a multiplicar y el 40 paso a multiplicar. Me quedaría BC por raíz de 3 sobre 2 es igual a 40 por raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Aquí puedo simplificar cuarta, 10 cuarta 1. Y luego despejo BC multiplicando el 2, pasando el 2 a multiplicar y el raíz de 3 a dividir. Entonces aquí tenemos que esto es igual a 20 por raíz de 6 más raíz de 2 sobre raíz de 3. Y eso lo racionalizo, bueno, dependiendo del problema si es necesario. Multiplicando por raíz de 3 sobre raíz de 3. Paso el raíz de 3 a multiplicar. Y me queda que esto es 20 tercios, 3 raíz de 2 más raíz de 6. Y esa es la respuesta en este caso. Bueno, en el caso de que me pidan racionalizar o si no la puedo dejar como estaba inicialmente. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a este uso de la ley del seno? Bueno, igual repito por si acaso lo que les dije de que ley del seno se usa cuando solo tengo un ángulo, un lado, ya que para usar ley del coseno debería tener dos lados, como mínimo. Finalmente tenemos la última definición, que básicamente es ángulo de elevación y ángulo de depresión. Entonces, básicamente estamos en ambos hablando de un observador que está mirando un objeto hacia arriba de él, a una distancia. Entonces, ángulo de elevación se define como el ángulo medido hacia el objeto con respecto a la horizontal. Entonces, este de aquí se denomina ángulo de elevación.
Y aquí está el objeto viendo. Y ángulo de presión es cuando el observador está viendo para abajo. Y este ángulo de aquí medido desde la horizontal hacia el objeto es el ángulo de presión. Entonces con eso podemos tener otros ejercicios nuevos. Por ejemplo, me dicen que una torre inclinada forma un ángulo de 50 grados, de 15 grados, con respecto a la vertical desde su base. Me dicen que un turista se ubica a 100 metros y que observa la torre y puede ver que posee un ángulo de elevación de 30 grados, asumiendo que la altura del turista es despreciable, es decir, es pequeñito, no se toma en cuenta. Me piden determinar la longitud de la torre. Entonces, tengo que ver qué datos tengo. Tengo que este ángulo es 30. Aquí se forma un triángulo. Me piden hallar esta longitud, que sería la torre. La torre es la que está aquí. Que está inclinada. Aquí hay 15 grados. Entonces, aquí hay 90, porque es la vertical. Entonces, aquí hay 75 grados. Entonces, tengo aquí 75, aquí 30. Y aquí ya puedo obtener por la suma de los triángulos, de los ángulos del triángulo. Recordemos que la suma de los tres ángulos debe ser 180. Entonces, puedo obtener que este ángulo debe medir 75. Una vez obtenido esa longitud, esa magnitud, mejor dicho, veo qué datos tengo para ver qué uso en triángulos. Entonces veo que tengo los tres ángulos, pero tengo solo un lado. Entonces con un solo lado no puedo usar ley del coseno, entonces debo usar ley del seno. Para ver este lado, entonces necesito tener el ángulo opuesto, que es 30. Y además necesito otro ángulo y otro lado que conozca. Entonces tengo este ángulo opuesto, este ángulo, que sí conozco, y este lado que también conozco. Entonces puedo hacer la ley del seno con respecto a esos dos. Entonces me queda seno de 75 sobre 100 es igual a seno de 30 sobre L, donde L es la longitud de la torre. Luego despejo L, L sería igual a 100 por seno de 30 es un medio, sobre el seno de 75 tendría que volver a calcularlo, pero ya lo tengo acá calculado. Raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Y aquí ya lo que hago es el 4 extremos con extremos, medios con medios. Y me queda 200 sobre 6, raíz de 6 más raíz de 2. Entonces esa es la longitud de la torre. O puedo racionalizarla en caso de que me lo pidan, que está acá arriba resuelto. Recordemos que en este caso tendríamos que multiplicar por la conjugada. Y me queda que es este valor que está aquí. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a esta solución? O bueno, ley del seno, ley del coseno. De hecho, bueno, puedo ver que este triángulo es isósceles. Y podría calcular ya directamente sacar de 100. Y podría haber aplicado la ley del coseno, por ejemplo. Sabiendo que esto es isósceles, podría haber dicho que esto es 100. Y aquí aplicaba la ley del coseno para hallar L. También podría haber hecho eso. Pero ya usamos ley del seno. Ya sabiendo dos lados, sí podemos aplicar ley del coseno. Y el ángulo entre ellos. ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas, entonces déjenme sacar un ejercicio de la tutoría. Ahora sí. Entonces, tenemos el triángulo. Este lado mide 3, este mide 4. Y nos piden hallar el lado del cuadrado mayor. Aquí hay, digamos, este es el triángulo ABC. Y acá pongamos que son bastantes puntos. Vamos aquí. D, E, F, G, punto H, I, J, K, L, y M. Entonces puse puntos a todos los vértices. Ya. Podemos ver. Voy a definir de la siguiente manera. Voy a definir variables porque las necesitaré. Entonces, por ejemplo, diré que la longitud AE mide X. AE mide X.
Y diré que MC mide Y. Entonces esto mide X de A a E y de MC mide Y. Ya. También diré que lo que quiero hallar, que es HI, la longitud del lado del triángulo, del que hablo del cuadrado, es Z. Entonces esto es Z. Ya listo. Ahora debo sacar ecuaciones para poder resolver. Ya, entonces lo que haremos es lo siguiente. Pues vamos a definir ángulos para buscar semejanzas. Por ejemplo, aquí puedo ver que aquí hay 90. Acá también hay 90. Acá también. Acá. Acá también. Acá también. Entonces, porque son cuadrados, debe haber 90 ahí. Luego, puedo llenar lo siguiente. Este ángulo, que es el ángulo DAE, lo llamaré como alfa. Y este ángulo, que es el ángulo ADE, lo llamaré beta. Ya. Podemos ver que alfa más beta tiene que ser igual a 90 grados, porque son los ángulos de un triángulo rectángulo. Ahora vamos a ver qué más podemos poner. Podemos ver lo siguiente. El segmento DE es paralelo al segmento HG. Entonces, como aquí hay beta, acá debe haber beta también. Entonces, aquí debe haber beta. Y por lo tanto, como aquí hay 90, estos dos son semejantes, y aquí debería haber alfa. Entonces, ya tengo, por ejemplo, que el triángulo AED es semejante al triángulo DFH. Estos dos triángulos son semejantes. El AED y DFH. Además, puedo ver que como este ángulo es alfa y acá hay 90, entonces también este triángulo, el grandote, es semejante a este chiquito. Entonces acá debe haber beta. Porque tiene dos ángulos iguales, entonces el tercero también debe ser. Eso quiere decir que aquí también debe ser alfa, porque dos ángulos iguales, y acá debe ser alfa. Y de misma manera, este segmento es paralelo al de acá, entonces aquí debe haber alfa. Acá debe haber beta. Entonces aquí puedo sacar otras semejanzas. Por ejemplo, la semejanza entre el triángulo LMC, es semejanza al triángulo IJL. Y además, podemos sacar semejanza entre estos dos triángulos, porque tienen sus ángulos iguales. Entonces sería el triángulo AED es semejante al triángulo LMC. ¿Ya? Entonces, hasta ahí con las semejanzas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, obtuve semejanza de triángulos usando ángulos. Ahora, lo que haré aquí para facilitar cómo hago las semejanzas es dibujándolos aquí de nuevo. Entonces, AED, yo lo voy a dibujar aquí de esta manera. AED. Y aquí será alfa, y acá será beta, y acá será 90. Entonces aquí voy a copiar el DFH con los mismos ángulos. ¿Cómo sería? Sería DFH, sería igual, justito. Sería 90, D, F y H. Sería alfa y aquí sería beta. Ya podemos ver que son semejantes porque tienen todos los ángulos iguales. Lo mismo haré con el de acá, el MC.
Y lo copiaré igualito, con alfa aquí y beta acá. Entonces lo copio. Alfa y beta. Y acá también copio. Alfa y beta. Aquí 90. Entonces podemos ver que, por ejemplo, L va aquí, M va acá y C va acá. LMC. Y acá también lo mismo, IJL. Y lo mismo acá. Copiaré los ángulos, los triángulos, mejor dicho. La ED. Aquí. A, E, D. De nuevo, esto es alfa, esto es beta, y aquí 90. Y el LMC, que sería algo así. Sería alfa, 90 y beta. Y aquí sería L, M y C. ¿Ya? Entonces, con esos tres triángulos, bueno, esas tres semejanzas, voy a tratar de resolver el problema. Entonces, ¿cuánto dije que medía AE? Alguien que esté atento. ¿Cuánto pondré aquí? Pues ahora tendré que poner datos que conozco. AE, ¿cuánto mide? AE, yo dije que mide X. ¿Cuánto mide DE? DE, puedo ver que es un lado del cuadrado, entonces mide 3. Bueno, AD no sé cuánto mide. No importa. Me lo puede sacar con Pitágoras, pero no importa. DF, ¿cuánto mide? DF es un lado del cuadrado, entonces también mide 3. Y HF, ¿cuánto mide? HF, si se dan cuenta, es el lado del cuadrado mayor menos el del pequeñito. Entonces sería Z menos 3. Acá, en el LMC. ¿Cuánto mediría LM? LM. ¿Cuánto mide? 4. 4. Y el CM. Yo dije que CM. 10. Ajá, 10. ¿Qué más? Aquí, IJ. ¿Cuánto mide IJ? Esta parte está que está aquí. Z menos 4. Exactamente. Y LJ. El lado del cuadrado. 4. Ahora acá. Bueno, esto ya las hice, de hecho. Este es X y este es 3. Y LM, este es 4. Y este es Y. Entonces, vamos a sacar las semejanzas de los tres, bueno, las tres semejanzas. Entonces, ¿cómo será la semejanza aquí, en la primerita? ¿Quién me dice cómo será la semejanza? La útil, obviamente, la que nos va a servir. ¿Qué lados tengo que comparar? A ver, aquí. Entonces, como les digo, esto es muy útil. Así que, por favor, traten de tenerlo claro. Entonces, la semejanza aquí, veo que tengo X aquí y 3 acá y Z menos 3 acá. Entonces, la semejanza va a ser este lado, el de acá, y este, el de acá. Entonces será AE sobre DF es igual a DE
sobre HF. Y ahí reemplazo. AE es X, DF es 3, DE es 3 y HF es Z menos 3. Ahora acá, ¿cómo será la semejanza en estos dos triángulos? ¿Alguien que se quiera atrever? 4 sobre Y. Sí, igual a. Ah, bueno. Es otra forma de verlo. Está bien. O sea, básicamente será, bueno, puede ser como dijiste, 4 sobre Y sobre 4. O sea, está bien lo que traté de decir. Puede ser como guste. 4 sobre Y igual a Z menos 4 sobre 4. Está bien. Pero bueno, la que estoy usando aquí es en triángulos correspondientes, que es lo mismo básicamente, pero en este caso sería LM sobre IJ, este lado sobre este lado es igual a este, CM sobre LJ. Entonces se cuenta que son los ángulos correspondientes. Por eso lo pongo en este orden, para que sea más claro. Es este lado sobre este lado es igual a este lado sobre este lado. Entonces LM es 4. IJ, Z menos 4. CM es Y. Sobre 4. Ajá, exactamente. O sea, puede ser como dijiste, 4 sobre Y igual a Z menos 4 sobre 4. Si te das cuenta es lo mismo. Está bien. Entonces, esta sería otra forma. Y acá, finalmente, ¿cómo sería, por ejemplo? Podemos ver que sería AE sobre DE es igual a LM. No, aquí lo hice. Bueno, lo hice la otra mano. Está igual. O, como les he enseñado hasta ahora, AE sobre LM es igual a DE sobre CM. Entonces, ambas maneras están bien. Pueden usar la que gusten. Entonces, aquí también reemplazo AE y a X, LM es 4, DE es 3 y Y, lo hice M y Y. Entonces, tenemos estas tres ecuaciones justamente con tres incógnitas, que son X, Y, Z. Entonces, aquí ya también tiene que entrar en juego cómo las resuelvo. Entonces, lo que haré es lo siguiente. Aquí despejo X. Entonces, sobre Y. Ahora esta X la meteré acá. No, acá es. Acá está X. Entonces, aquí sería el 3 paso a multiplicar. Y sería X es igual a 9 sobre Z menos 3. Entonces, en vez de X pongo el 12Y. Sería 12 sobre Y es igual a 9 Z menos 3. Entonces, aquí puedo multiplicar en cruz. Eso está bien. Bien. Entonces, aquí me quedaría 12 por Z menos 3 es igual a 9Y. Entonces, aquí lo que puedo hacer es despejar Y. Y va a ser igual a 12 sobre 9 Z menos 3. Entonces, como les digo, esta X la reemplacé aquí. Bueno, primero despejé la X, el 3 pasé a multiplicar, y ahí reemplazo en X la que está acá. Me queda esto. Ahora, esta Y la reemplazaré en la última ecuación. Primero paso a multiplicar el 4, me va a quedar 16 sobre Z menos 4 igual a Y, y en vez de Y voy a poner esto.
Será 16 z menos 4 es igual a 12 sobre 9 z menos 3. Entonces aquí puedo continuar. El 9 paso a multiplicar, el 12 a dividir. Y el z menos 4 paso a multiplicar. Sería 16 por 9 sobre 12. Es igual a z menos 3, z menos 4. Sí, hasta ahí está todo bien. Aquí simplifico. Sería, por ejemplo, tercera 4. Aquí sería tercera 4, tercera 3, cuarta 1, cuarta 4. Entonces sería 4 por 3, sería 12, es igual a, hago este producto, me quedaría z al cuadrado, es igual a 7z más 12. Y ahí ya es una ecuación cuadrática. Sería 0 es igual a z al cuadrado menos 7z. Y factorizando, tengo dos posibilidades. Z sea 0 o z sea 0. Entonces z0 claramente no puede ser, porque no puedo tener una longitud de un cuadrado igual a 0. Entonces z7 es la respuesta. Y esa sería la respuesta en este caso. Entonces, ¿alguna pregunta? Puede alejar un poco la hoja para poder tomar una captura de la hoja. Sí, claro. Entonces, a ver, tómala ahí primero. Un ratito. Ahí el abajo. Y igual lo pueden ver en el video de tomar la captura. Igual se la dejo ahí. Ya. Ese es el ejercicio 6 de la tutoría. O sea, tal vez haya otra forma más fácil de resolver eso. No veo una forma de decir. Bueno, ya. Listo. Entonces, si no hay preguntas, entonces, por ejemplo, esta es la resolución del problema 6 de la historia. Entonces, como pueden ver, muy importante, la semejanza. Obviamente, hay que hacer ensayo de error hasta ver cuál te van a servir. Quedan esas tres, por ejemplo. Una pregunta, profesor. ¿Puede poner el gráfico inicial? ¿Está en la tutoría? Sí, Igualmente. listo. Bueno, ahí está igual. Ya, Vamos a poner más cerca. perfecto. En el lado I, K, C, ¿por qué puse primero los ángulos beta abajo y alfa arriba? ¿En cuál ángulo? ¿En ese que está aquí? Sí, ajá. A ver, primero, este alfa y este beta lo puse empezando porque yo quiero numerar ángulos. ¿Ya? Sí. Entonces, con este alfa, como aquí hay 90, y beta es el que es, entonces tiene que ser alfa más beta 90. Sí. Ya. Ahora acá hay 90. Entonces acá debe haber beta. No sé si lo ves claro. Ah, ya. Porque aquí hay alfa, Listo. 90, y acá debe haber beta. Entonces por eso Perfecto. debe haber alfa aquí. Y ahora
Lo que falta en este triángulo es que este es paralela a este. Entonces, como aquí hay alfa, acá debe haber alfa. Y ahí ya termino completando beta acá, con el 90 que está aquí. ¿Ya? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, volvamos a continuar a la clase. Ok, entonces continuamos. Vamos a continuar ahora con cuadriláteros. Entonces, cuadriláteros, ya vimos que son para el polígonos de 4 lados. Entonces, empezando por ver algunos polígonos de 4 lados, tenemos el trapecio. El trapecio tiene 2 lados paralelos. El segmento perpendicular a ambos lados se denomina altura. Esa sería la altura, por ejemplo. Y además, si los 2 lados paralelos son iguales, entonces esto es un trapecio isósceles. Porque así se denomina. Y si además tenemos que aquí hay 90 grados, entonces es un trapecio rectángulo. Ahora tenemos el siguiente teorema, que el segmento que une el segmento definido por los puntos medios de los 2 lados no paralelos, es decir, dibujo aquí el punto medio, acá el punto medio, este segmento es la mitad de la suma de los 2 lados paralelos. Entonces, por ejemplo, este segmento mide la mitad de la suma de los 2 lados paralelos. Por ejemplo, acá también podría sacar el segmento medio. Y este segmento debe medir la mitad de la suma de los 2 lados paralelos. Tenemos el paralelogramo, son aquellos paralelos que sus lados son paralelos de 2 en 2. Es decir, este lado es paralelo al de acá arriba y este de acá al de acá. Tenemos siguientes propiedades. Los lados opuestos son de igual longitud, los lados paralelos. Además, los ángulos opuestos tienen misma medida. Este ángulo es igual al ángulo que está acá. Tenemos que también la diagonal divide el paralelogramo en 2 triángulos congruentes, o sea que son iguales. Las diagonales de paralelogramo se intersectan en el punto medio, es decir, este puntito es la mitad de ambas diagonales. Y los pares de ángulos adyacentes son suplementarios, es decir, este ángulo con este ángulo son suplementarios. De igual manera los dos que están aquí. Ya, los paralelogramos más utilizados son el rectángulo, que todos sus ángulos son rectos, el rombo, todos los lados iguales, pero sus diagonales son perpendiculares. Y el cuadrado, todos sus lados iguales y todos sus ángulos rectos. Tenemos también lo que se conoce como trapezoide, que es un cuadrilátero convexo que no tiene lados paralelos y puede ser asimétrico o simétrico. Entonces este es asimétrico y este es simétrico. Ahora tenemos un teorema que dice que si yo saco los puntos medios de un cuadrilátero cualquiera y yo los uno, entonces constituyo un paralelogramo. Entonces, si yo saco los puntos medios de cualquier cuadrilátero y los uno, se va a formar siempre un paralelogramo para cualquier cuadrilátero. Eso es un teorema. Ya. Tenemos además lo siguiente. Tenemos el siguiente gráfico. Bueno, un romboide, que básicamente es un paralelogramo, si mal no me equivoco, solo es que otro nombre. Déjame confirmarlo. Ah, sí, sí, un romboide es un paralelogramo, básicamente. Solo básicamente es un paralelogramo
La única diferencia es que estos dos lados son distintos. Este lado con el de acá tienen que ser distintos. Es un paralelogramo. Entonces tenemos que AD es 48, AE es 24 y EF es 18. Me piden determinar FB, esta distancia que está aquí. Entonces yo sé, aquí puedo sacar como son paralelogramos, entonces este AD y BC son paralelos. Eso quiere decir que el ángulo DAF es igual al ángulo DBC. No, que hablo. El ángulo DAF es igual al ángulo AFB, a este ángulo. Este es igual a este, porque son alternos internos. Y además, este ángulo, el ADB, tiene que ser igual al ángulo DBF. Por lo mismo, alternos internos. Entonces tenemos dos triángulos cuyos ángulos son iguales. Dos ángulos son iguales. Por lo tanto, por el criterio de los dos ángulos, tenemos que los dos triángulos deben ser semejantes. El triángulo EDA y el triángulo EBF tienen que ser iguales. Entonces tenemos que, de igual manera, hacemos la semejanza. Sería 48 sobre X. Voy a ponerlo de otro colorcito para que se vea. 48 sobre X es igual a 24 sobre 18. Y ahí despejo X y X me queda 36, que es básicamente lo que me pedían. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Espérenme. 48 sobre X. 24 sobre 18. Ah, sí, está bien. Ya. ¿Preguntas? Si hay alguna duda, lo pueden hacer. No continuamos. Bueno, tenemos otro ejercicio resuelto. En este usamos un cuadrilátero. Nos dicen que este ángulo mide 100 y este mide 70. Y nos piden determinar la medida del ángulo X formado por las bisectrices de los ángulos C y D. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Pues aquí debo usar la suma de los ángulos dentro de un triángulo y la suma de los ángulos dentro de un cuadrilátero. Entonces, yo sé que como este cuadrilátero, el ABCD, tiene 4 lados, entonces la suma de sus ángulos debe ser 360. Es decir, 70 más 100 más 2 alfa, porque son 2 alfa aquí, más 2 beta, es 360. Aquí puedo despejar alfa más beta, me queda que es 95. Alfa más beta es 95. Y ahora, para hallar X, yo sé que la suma de los triángulos, de los ángulos internos de un triángulo suman 180. Alfa más X más beta igual 180. Entonces aquí puedo decir que alfa más beta es igual a, que lo más X es igual a 180. Entonces alfa más beta yo sé cuánto mide. Alfa más beta es 95. Entonces sería 95 más X igual a 180. X es igual a 180 menos 95 igual a 85. Y ese sería el valor de X. Entonces en este caso solo usamos la suma de los ángulos internos de un triángulo y suma de ángulos internos de un cuadrilátero. ¿Preguntas? Continuamos entonces. Tenemos ahora perímetro y área. Vamos a ver el perímetro y el área. Entonces ya sabemos lo que es perímetro, ya sabemos lo que es el área. Perímetro es la suma de sus lados y el área es, bueno, el área correspondida dentro de un polígono. Tenemos varias fórmulas conocidas. Área de un triángulo, es esta área que está aquí. Nos dice que tenemos que, dado los lados A, B, C, y además las alturas HA, HB y HC. Entonces tenemos las siguientes fórmulas. El perímetro es naturalmente la suma de sus tres lados. Y el área es la base por la altura sobre 2. Para cualquiera de las tres bases por cualquiera de las tres alturas. Tenemos el de un cuadrado. Su perímetro es 4 veces el lado. Y el área es el lado al cuadrado o la diagonal al cuadrado sobre 2. De un rombo. Recordemos que los lados del rombo son iguales. Entonces su perímetro es 4 veces L. Y el área es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Tenemos el área de un rectángulo. Tenemos que A y B sean longitudes de los lados.
Entonces su perímetro van a ser igual a 2A más B. Y el área es A por B. Tenemos también el área de un paralelogramo. El área de un paralelogramo es simplemente una base por su respectiva altura. La base por su altura. Y su perímetro es igual al de un rectángulo. Base más un lado, más lado, más lado, más lado. 2A más B. También de un trapecio tenemos la base menor, base mayor y la altura. Entonces su perímetro sería B más C más D. Y su área sería base mayor más base menor por altura sobre 2. Algunos ejercicios, por ejemplo, tenemos que el área de un triángulo equilátero del lado L, podemos sacar su área. Su área no va a ser nada más que L cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Entonces podemos sacar el área de un triángulo equilátero simplemente sabiendo un lado con esta fórmula. Aquí está la demostración de por qué se cumple eso. Tenemos que la base será esta de aquí, que es L. Podemos sacar la altura usando este triángulo rectángulo, usando trigonometría. El seno de 60 es opuesto H sobre L, altura, el lado. Despejamos la H y me queda que H es raíz de 3 sobre 2L. Entonces reemplazando eso en la fórmula de área, L por raíz de 3 sobre 2L sobre 2. Y me queda que el área es L cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y ese, por ejemplo, sería el área de un... Ese de ahí es el área de un triángulo sabiendo su lado. Me puede servir para ahorrarme trabajo en caso de que lo necesite. Tenemos otro ejercicio un poquito más difícil. Allá, me dicen que lo siguiente, me dan este trapecio isósceles, CB, esto es DA, y esto es NM. Entonces me dicen que me dan estas longitudes y me piden hallar esta área. Ahora, ¿cómo lo hago? Miren aquí, se usa el semejanza de los triángulos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que... Ya. Yo lo que hago es extender este triángulo. Este lado del trapecio y este lado también. Ahora, como es un trapecio isósceles, al momento de extender esto me va a quedar un triángulo isósceles. Yo defino que la distancia de C a P es X. Y saco los triángulos PSB y PDA. Esto mide X. Entonces aquí mide X y este BC mide 4. También tengo que el lado PD mediría X más 5. Y el lado DA es 10. Entonces aquí yo puedo hacer una semejanza de triángulos. ¿Y por qué son semejantes? Porque este ángulo, como es un trapecio, este lado es paralelo al que está acá arriba, entonces es igual al de acá. Entonces estos dos ángulos son iguales. Además, aquí hay 90. No, acá también este ángulo es igual al que está acá. Ya con eso son semejantes. Este triángulo con el que está con el total. Entonces hago la semejanza, sería X sobre X más 5 es igual a 4 sobre 10. Y hallo X es 10 tercios. Entonces esta distancia X de P hasta C es 10 tercios. Esta distancia que está aquí. Ahora, yo puedo ver que los triángulos NDO y PCF, F le nombré esta distancia que está aquí trazando la altura, son semejantes porque tienen este ángulo igual al de acá y 90 aquí, 90 acá. Pero además, yo calculo que esta distancia es de O. Yo calculo esta distancia y de hecho es 2, porque NM es 6. Y como esto total mide 10, entonces entre LA y DO debe medir 4. Y como es isósceles, esta partecita debe ser igual a la que está acá. Entonces sería 2 y 2. Entonces, además de ser semejantes,
tienen un lado igual entre sí, que es el 2. Por lo tanto, NDO y PCF son congruentes, de hecho. Son congruentes, es decir, todos sus lados son iguales. Por lo tanto, ND también mide X, también mide PC. Y X ya calculé que es 10 tercios. Entonces, por lo tanto, en el triángulo ND, aquí tengo 10 tercios, acá tengo 2. Entonces ya puedo calcular el área de este triangulito, solo me falta la altura, y la altura la hallo con Pitágoras. Pitágoras, esta es la hipotenusa, este es el cateto, y aquí hay 90 grados. Entonces hallo la altura, que es 8 tercios, y finalmente el área que me piden es 2 veces el área del triángulo, que sería la base por 8 tercios, la altura, sobre 2. Y bueno, por 2 porque son 2 partecitas. Y esto sería 16 tercios. Entonces pueden ver que aquí usé bastantes cosas. Usé semejanza. De hecho, lo primero que hice fue extender para crear un triángulo isósceles acá arriba. Usé semejanza, extender el triángulo de aquí arribita y el triángulo total para hallar que el valor de este que está aquí, que es 10 tercios, usando semejanzas. Y de ahí demostré que este triangulito que se forma, dibujando la altura, es igualito al que está acá, aunque no parezca, porque aquí no está medida, pero sí son iguales, porque esto mide 2 y esto también mide 2. Entonces son igualitos. Y por lo tanto esta X que calculé debe ser ND. Y ahí ya simplemente hallo la altura y ya puedo hallar el área. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a ese ejercicio? Un poquito difícil, ¿para qué lo va a decir que no? Pero, ¿alguna pregunta? Entonces, básicamente aquí solo hay semejanza y congruencia. Y bueno, y Pitágoras. Lo difícil es ver la imagen así, agrandarla y tratar de ver lo que debería llenar. Bueno, entonces déjenme finalmente, ya para ir a lo último de la clase de hoy, que son lo mismo, pero para circunferencias. Ya, en figuras circulares, nosotros tenemos cosas similares, empezando por las longitudes de arco. O sea, esta longitud de arco ya vimos nosotros que la podemos calcular usando el ángulo entre ellos. Entonces, la longitud del arco es igual al ángulo por R, donde el ángulo está en radianes. No olvidemos eso, que es muy importante, el ángulo en radianes. Y bueno, y usando esta longitud podemos sacar que la perímetro de la circunferencia es 2pi, 2πr. Y el área del círculo podemos sacarla usando el área de un polígono regular, pero eso no lo hemos visto, así que lo vamos a ignorar por ahora. Entonces el área del círculo solo vamos a decir que es pi r cuadrado. Entonces perímetro 2πr y área pi r cuadrado. Tenemos las siguientes definiciones. Sector circular, esta región comprendida entre 2 radios y el arco que lo subtiende. Segmento circular es la región comprendida entre la cuerda AB y el arco AB. Bueno, no hemos visto eso tampoco, pero es esto que está pintadito aquí. Y corona o anillo circular es la región comprendida entre 2 círculos concéntricos que tienen el mismo centro, de diferente radio. Ahora, el área del sector circular, o sea, el área de esta partecita pintada, lo podemos calcular con la siguiente fórmula. R cuadrado sobre 2 por el ángulo en radianes. Entonces, esta es la fórmula importante para sacar el área del sector circular. También podemos usar en grados hexagesimales, pero tendremos que hacer pi por 360. O sea, teta por pi r cuadrado sobre 360. Pero más bonita es así en radianes. Tenemos el área del segmento circular. Podemos ver que es el área del sector circular menos el área del triángulo. Entonces, esta área va a ser el área del sector circular menos el área del triángulo. El área del sector circular, ya lo sabemos que es este de acá, r cuadrado teta sobre 2. Y el área del triángulo sería un medio r cuadrado seno de teta porque es isósceles. Entonces, el área del segmento circular viene dado por esta fórmula.
donde teta donde teta es el ángulo en radianes. Ahora, el apotema, o sea, es que aquí hay una diferencia. El apotema, no lo hemos visto y la vamos a ver, es el que va de un triángulo, bueno, de un polígono regular. Aquí. De aquí hasta acá. Esto aquí es el apotema, del centro a la mitad del lado. Ahora, el apotema no es igual al radio en sí, porque bueno, el radio es de una circunferencia. El radio sería acá, ese sería el radio del círculo circunscrito. No serían iguales, pero cuando la cantidad de lados tiende a infinito, o sea, cuando la cantidad de lados crece hasta el infinito, esto de aquí se asemeja a una circunferencia y en ese caso el apotema se acerca al radio. No es que vale el radio. La apotema se acerca al radio cuando cuando el número de lados se va al infinito. Por eso aquí hacen ese cambio del apotema a lo por radio. ¿Ya? No es que vale, o sea, no es que es lo mismo, simplemente que cuando la cantidad de lados tiende a infinito, la apotema se acerca al radio. También tengo la del área de la coordenada circular, que simplemente es el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Entonces esas fórmulas nos van a servir bastante. Ahora, para nosotros trabajar en ejercicios de área, nosotros debemos ser capaces de el área que nos piden, que está sombreada, dividirla en áreas conocidas que puedo sumar y restar y de esa manera calcular el área que me piden. Por ejemplo, en este caso bastante sencillo, me piden el área de esto que está sombreado aquí. ¿Cómo lo haría? Pues el área del cuadrado le restaría el área del círculo. Entonces, el área sombreada va a ser el área del cuadrado menos el área del círculo. Donde el área del cuadrado lo puedo sacar muy fácilmente y el área del círculo también. Para sacar el área del círculo necesito saber cuánto mide el radio. Si el lado mide 4, pues el radio debe medir 2, porque el radio está aquí básicamente. Y es la mitad del lado del cuadrado. Entonces el radio mide 2. Uso el área del cuadrado, sería 4 al cuadrado. Y el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces me quedaría que el área de este cuadrado es 4 por 4 menos pi. Ya está. Ahora, otro ejercicio. Con eso terminamos. Tenemos que este triángulo equilátero y me piden hallar esta área sombreada. Entonces, ¿cómo puedo yo hallar esa área sombreada? De nuevo, tengo que dividir esa área en áreas que yo sepa calcular. Por ejemplo, en este caso puedo ver que esta área sombreada sería igual al área del triángulo menos el área de estos tres sectores circulares. Por eso yo pongo el área sombreada, es el área del triángulo, menos 3 veces los sectores circulares. El área del triángulo, como es un triángulo equilátero, yo sé que es raíz de 3 sobre 4 al cuadrado. Menos 3. Y el área del sector circular es teta por r cuadrado sobre 2, como vimos ya anteriormente en la fórmula. Entonces, teta por r cuadrado sobre 2, lo que hago es reemplazar teta. ¿Cuánto es teta? Teta es este ángulo. Entonces, teta, el ángulo de un triángulo equilátero, sabemos que es 60 pi tercios. Entonces, reemplazo pi tercios. Y r es esta distancia, que es a medios. Entonces, a medios al cuadrado, reemplazo, simplifico. Y aquí me queda que el área del sombreada va a ser el área del triángulo, menos, y esto sería el área de los tres sectores circulares. Pi al cuadrado sobre 8. Y aquí nomás ya lo ordeno, lo hago más bonito. Saco factor común a cuadrado sobre 8. Y me quedaría 2 raíz de 3 menos pi. Y esa, por ejemplo, podría ser una forma de dejar la respuesta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces hasta ahí sería todo por hoy.